Quizá usted ha oído hablar de Eliza Spurgeon. Eliza Spurgeon es una mujer que nació en Essex, Inglaterra, por allí por el siglo XVIII. Tuvo 17 hijos, lamentablemente 9 de ellos murieron en su juventud, y a sus 19 años nació su hijo muy conocido como Spurgeon. Esta mujer es muy conocida porque fue una mujer muy piadosa, una mujer muy dedicada a la oración y al estudio de las Escrituras. Su esposo, por ejemplo, en su biografía se dice que cuando él llegó a casa preocupado por la crianza de sus hijos, no la encontró en el comedor y fue y la halló en la habitación a esta mujer orando por cada uno de sus hijos, especialmente por Spurgeon, porque según la biografía era algo desordenado, y oraba por ellos constantemente. Spurgeon, por ejemplo, en su recuerdo más temprano dice que ella los reunía en su hogar cada día a leer las Escrituras y les enseñaba las Escrituras y posteriormente oraba por cada uno de ellos para que Dios obrara y salvara sus vidas. En un homenaje que hace Spurgeon a su madre, escribe estas palabras: tu cumpleaños será ahora doble memorable, pues el 13 de mayo el niño por quien oras con tanta frecuencia se unirá a la iglesia visible de los redimidos en la tierra. Tu madre ha sido el gran instrumento en manos de Dios para ser lo que yo espero ser. Como podemos ver, este testimonio de Eliza es muy importante, sin duda, para nuestras vidas, porque nos enseña cómo una mujer necesitaba de Dios y le buscó fervientemente. Y no solo eso, sino que además tomó a sus hijos y también con ellos compartía esta relación con Dios. Nosotros sabemos que Spurgeon, por ejemplo, un hombre que es conocido como el príncipe de los predicadores, fue un hombre también de oración, porque siguió los pasos de su madre. Se cuenta en su biografía que un día iba caminando con un amigo por el bosque y por algún motivo ellos se rieron y compartieron gratamente, y Spurgeon ahí mismo le dijo: hermano, oremos y demos gracias a Dios por este momento tan agradable. Y oraron. A veces nosotros tenemos que entender que Dios nos ha permitido tener una relación con Él sin importar dónde estemos, con quién estemos, la circunstancia que estamos viviendo. Dios nos ha dado un gran privilegio de relacionarnos con Él por medio de su oración, por medio de las Escrituras y también de relacionarnos juntos en comunidad. Lo que nosotros vamos a ver a continuación a través de la vida de este hombre Cornelio, cómo es la relación que nosotros debemos tener con Dios y cuán importante es entender que necesitamos relacionarnos con Él. Leemos el primer versículo, el 1 y el 2 de Hechos, el cual estamos estudiando. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Hermanos, Cornelio era por su oficio un ciudadano romano. Era oficial a cargo de 100 soldados aproximadamente. Eso quiere decir que sin duda era un hombre que tenía autoridad, tenía una buena posición en la ciudad en la cual él vivía, y era, como bien dice el texto, un hombre llamado piadoso o temeroso de Dios. En Hechos nosotros podemos ver que Lidia, algunos griegos también son conocidos como los piadosos o temerosos de Dios. ¿Quiénes eran estos hombres? Bueno, básicamente estos eran gentiles que no abrazaban totalmente la fe judía. Asistían a los servicios el sábado en las sinagogas, observaban la ley, observaban el día de reposo y eran generosos con los pobres. Además, oraban con bastante frecuencia según las horas fijadas. Entonces podemos entender con esto que Cornelio era un hombre que abrazaba en cierta medida la fe judía, y a causa de eso él tenía cierto conocimiento de Dios, y por esa razón es que él le buscaba constantemente.
Ahora bien, una particularidad de ello era que no se circuncidaban y no ofrecían sacrificios a Dios, básicamente porque eran gentiles. No eran judíos de raíz, sino que eran gentiles y por ese motivo ellos no podían participar completamente de la fe judía. Ahora bien, nosotros leíamos en el primer texto que tenemos que este hombre, Cornelio, era un hombre piadoso, pero que además de eso Lucas nos dice que este hombre oraba siempre a Dios. Según el Talmud, la gente ofrecía oraciones 3 veces al día, temprano en la mañana, en la tarde y además al ponerse el sol. Entonces podemos pensar que Cornelio, influenciado por el judaísmo, oraba esas 3 veces al día, cada día de su vida, buscando sin duda tener una relación con Dios. Ahora, lo más probable es que Cornelio, por tener un contacto con el judaísmo, él en sus oraciones haya estado inclinado a buscar del Mesías. En sus oraciones haya estado inclinado a buscar la salvación de Dios, porque creemos que probablemente él haya estudiado las Escrituras por esta influencia y además suponemos que él haya tenido, quizás haya escuchado hablar de Jesús, de su vida, de su obra, pero quizás no de su resurrección. Entonces Cornelio, como podemos ver, oraba a Dios siempre y éste estaba inclinado en su oración a buscar de Dios por causa de la necesidad de Jesús. Él buscaba porque tenía una necesidad de la redención y Dios sin duda estaba obrando en este hombre piadoso para que buscara de él y nosotros vamos a ver posteriormente en el relato que finalmente Dios obra y lleva el evangelio y salva su vida a través de Pedro. Ahora bien, conforme a este testimonio nosotros podemos ver que nosotros también tenemos una necesidad a la hora de orar. ¿Y por qué tenemos una necesidad a la hora de orar? Básicamente porque nuestras vidas son pecadoras, porque nosotros somos miserables, somos pecadores débiles que necesitamos de Dios siempre en nuestras vidas. Constantemente en nuestras vidas necesitamos de Él. ¿Y saben por qué? Porque el pecado está a la puerta. Porque nosotros constantemente, seres débiles y pecadores, estamos inclinados a la maldad. Ese es un motivo tan importante para nosotros para buscar de Dios todos los días de nuestras vidas. Dios obró en Cornelio y él buscaba a Dios porque necesitaba de él. Sepan ustedes que usted y yo necesitamos de Dios todos los días, a cada minuto, a cada segundo, a cada instancia de nuestras vidas, incluso cuando nosotros estamos durmiendo, porque incluso allí se manifiesta nuestra naturaleza pecaminosa. Lamentablemente, la oración en las iglesias ha perdido tanta fuerza. Dios en su infinita gracia ha permitido este medio de gracia para que usted y yo nos comuniquemos con Él gratuitamente. Y se ha desaprovechado ese privilegio. Se ha desaprovechado ese privilegio. Y lamentablemente muchos hoy en día buscan a Dios simplemente cuando una circunstancia apremia, cuando ocurre un problema en su vida, cuando hay alguna enfermedad. Es allí cuando nosotros nos inclinamos a Dios y le buscamos su rostro. Debemos dar gracias a Dios que aún nosotros, buscándolo en aquellas simples ocasiones, Él nos responde a nuestras oraciones y Él está atento a nuestro oído. Spurgeon decía: qué bueno y misericordioso es Dios cuando tiene necesidades apremiantes, porque lo olvidan cuando han recibido la bendición, quienes se acercan a Él cuando se ven forzados a hacerlo, pero casi se olvidan de dirigirse a Él cuando es mucha la abundancia y poca la necesidad. Lamentablemente, muchos hoy en día buscan a Dios simplemente cuando le necesitan. Dios nos ha dado este privilegio maravilloso y gratuito de buscarle a Dios todos los días, cuando nosotros queramos, no simplemente cuando necesitemos que Él responda a ciertas situaciones de nuestras vidas. Usted puede estar feliz, tener todo en este mundo, pero aún así le necesita. Y aún así ahí, en esos momentos, debe buscar a Dios, porque aún hay tiempo para buscarle. Aún hay tiempo para que podamos buscar su rostro. Hermanos, tú y yo debemos buscar a Dios siempre.
No simplemente cuando le necesitamos porque una enfermedad, porque un problema, porque alguna circunstancia X nos lleva a ello. Dios nos ha dado este medio gratuito para buscarle a Él y ser responsable, porque le necesitamos, porque usted le necesita hoy. Cuando salga de aquí le va a necesitar, porque la tentación está siempre en nuestras vidas. Debemos tomar el peso de la oración, la importancia que tiene la oración en nuestras vidas, y debemos buscarle a Él. Como usted bien sabe, nosotros tenemos un día a la semana en donde nos reunimos a orar. Soy sincero, yo he venido a la reunión de oración y hay 2 o 3 personas y nosotros como miembros somos alrededor de 30 a 40 personas. ¿Entiende la necesidad que hay con respecto a la oración? Que como iglesia necesitamos orar porque le necesitamos. Dios está allí para oírnos. Dios está allí para escuchar nuestro clamor. Dios está allí para escuchar cuando nosotros le decimos gracias, porque puedo relacionarme contigo. Y también está allí cuando le necesitamos de manera urgente. No seamos ingratos a Dios y busquémosle siempre. Como este hombre Cornelio, que comprendió que tenía una gran necesidad y buscaba a Dios todos los días, siempre, como nos dice Lucas. Continuemos leyendo, por favor, versículos del 3 al 4. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Usted recordará a Samuel, este joven sacerdote, juez y también profeta. Según se cuenta en 1 Samuel 3, cuando era muy joven vivió una situación que es hasta incluso un poco cómica. Se dice que él estaba recostado en su recámara y Dios le llama. Y este hombre se levanta y no discierne la voz de Dios, sino que va a donde Elí y le dice, ¿qué quiere, Señor? ¿Qué quieres, Elí? Y Elí dice que yo no te he llamado. Ve y acuéstate. Dios le llama nuevamente, Samuel. Y Samuel no discierne la voz de Dios. Y nuevamente va donde Elí. Posteriormente, nuevamente, Dios le llama a él. Y él nuevamente se levanta y va donde Elí. Y es Elí quien comprende que Dios estaba llamando a Samuel. ¿Saben por qué Elí no pudo discernir la voz de Dios? Porque no le conocía aún. Samuel 3:7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni palabra de Jehová le había sido revelada. A diferencia de Samuel, Cornelio sí pudo discernir la visión que venía y procedía de Dios, porque éste se relacionaba con Dios. Dios se manifiesta a través de un ángel alrededor de las 3 de la tarde cuando éste estaba orando. Y el ángel, cumpliendo con su función, ¿verdad?, de llevar instrucciones a los hombres, traía una instrucción a Cornelio, que era finalmente que fuera a buscar a Pedro porque él tenía algo que decirle. Notemos que el ángel no respondió a sus oraciones, sino simplemente le vino a dar instrucciones a él, que lo llevarían posteriormente a oír el Evangelio. Ahora, algo importante aquí es la reacción que tiene Cornelio con respecto a esta visión. Tan pronto como él ve al ángel, él percibe la presencia misma de Dios. Y eso es interesante, porque él atemorizado respondió, ¿qué es, Señor? Usted recordará cuando Pablo de Tarso iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia y nuestro Señor se le manifiesta allí y él también responde de una forma muy similar con respecto a su Señor, porque comprendía que la visión no procedía de algunos dioses paganos, sino de Dios mismo. Por esa razón, Cornelio, por tener una relación con Dios, cuando el ángel se le manifiesta, comprende que esa visión no procedía de algunos dioses paganos como los romanos tenían y creían, sino procedía de Dios. Esta visión procedía de él y es por esa razón que él responde que es Señor. Hermanos, al igual que Cornelio, nosotros hoy en día podemos discernir la voz de Dios a través de su palabra.
Nosotros entendemos que Dios no se revela hoy por medio de ángeles, por medio de profetas, por medio de visiones o por medio de sueños, sino únicamente por medio de la palabra inspirada por Él según 2 de Timoteo 3:16. Y nosotros cuando vamos a las Escrituras podemos discernir la voz de Dios y disfrutar de aquella tan bella voz que se da a conocer a través de su palabra. Y eso es increíble y maravilloso porque un Dios tan grande, tan poderoso, se manifiesta por medio de su palabra. Y cuando usted lee las Escrituras, oye su voz. No oyes tu voz, no oyes otra voz, sino la voz misma de Dios. Lamentablemente nosotros hoy en día podemos ver y ser testigos de cómo muchas iglesias están errando. En Brasil, por ejemplo, iglesias presbiterianas han aceptado el matrimonio homosexual. Muchas iglesias, por ejemplo, tienen mujeres pastoras predicando, tienen hombres homosexuales en el púlpito predicando la palabra. Y lamentablemente estas cosas suceden porque ellos se han alejado de Dios, se han alejado de tener una relación con Dios y han prestado atención no a su voz, sino a la voz del hombre. Nosotros hoy en día podemos ver que muchas iglesias no predican la palabra, no predican el evangelio, sino pura psicología. Lo único que hacen es alimentar la naturaleza pecaminosa del hombre y no predican la palabra. No se dan el tiempo de ir, de estudiar las Escrituras y de anunciar la verdad de Dios, sino únicamente se enfocan en el hombre y satisfacer las necesidades que el hombre requiere. Por eso es que usted puede ver hoy en día que las iglesias son tan grandes, porque no están anunciando la verdad, están anunciando lo que el hombre quiere escuchar. Tú y yo, como hijos de Dios, podemos tener una relación con Dios y podemos oír su voz, podemos discernir la verdad. Y ese es un privilegio maravilloso. Cuando yo tenía alrededor de 15 años, trabajé en un kiosco en la playa y ya era muy de noche. Y alrededor de 3, 4 personas se acercaron a comprarme con un billete de 10,000 pesos. Uno me hablaba y yo no entendía en el momento, no conocía cómo discernir si el billete era verdadero o era falso. Lamentablemente estos hombres me timaron, compraron algunas cosas, me pagaron con un billete falso y después a fin de mes ese billetito se tenía que descontar. Yo no pude comprender que eso era un billete falso, porque no conocía, no tenía relación, no había estudiado con respecto a cómo ver, cómo poder de algún modo saber si el billete es falso o verdadero. Y de hecho hay técnicas que se usan hoy en día, los que tienen relación mucho con el dinero, para poder comprender si este billete es falso o verdadero. Nosotros hoy en día también, si no estudiamos las Escrituras, si no dedicamos tiempo en nuestro devocional diario a buscar de Dios, podemos ser engañados. Nos pueden timar, hermanos, porque hoy en día, en el contexto en que nosotros vivimos, se predica un evangelio totalmente falso y es porque no se relacionan con Dios. Pero tú y yo podemos hoy en día relacionarnos con Dios por medio de las Escrituras. Y es tu responsabilidad, mi responsabilidad de cada día buscar a Dios por medio de nuestros devocionales diarios. Y tenga usted la seguridad que si usted le busca, usted va a oír la voz de Dios por medio de su palabra. Si usted busca a Dios, usted va a poder oír esa voz preciada de Dios que se manifiesta por medio de la Biblia. Pero yo le pregunto hoy en día a usted, ¿qué está escuchando hoy? ¿Filosofía? ¿Palabras de ciencia? ¿Está escuchando al hombre? ¿O está dedicando tiempo a escuchar la voz de Dios? Dios se manifestó a Cornelio y le dijo: Cornelio. Con su nombre le llamó. Cuando Adán pecó, él huía de Dios sin que Dios le persiguiera, tal cual como dice Proverbios. Pero Dios, con su voz maravillosa, le llamó: Adán, ¿dónde estás tú? Dios, con su preciada voz a través del Evangelio, te llamó a ti y a mí. Y hoy en día estamos aquí porque Él nos llamó, porque pudimos oír su dulce voz y se manifestó a nosotros en nuestros corazones. Y hoy Dios, por su infinito amor y misericordia, Él nos insta a que vayamos a su palabra y podamos oír esa misma voz que nos llamó un día. No despreciemos ese privilegio maravilloso que tenemos de relacionarnos con Él.
no despreciemos ese privilegio. Nosotros hoy en día, lamentablemente, tenemos tantas cosas que nos pueden entretener. El internet, el Facebook, redes sociales, Netflix. Estamos abiertos a tanta entretención, hermanos, que en muchas ocasiones, si somos sinceros, pasamos 2 o 3 horas viendo una serie. Algunos dedican un tiempo completo a ver esas cosas. Nos quedamos pegados en Facebook, ¿cuántas horas? Y perdimos la noción del tiempo. Y cuando buscamos a Dios estamos ¿cuánto? 15 minutos orando, 15 minutos leyendo un capítulo de la Biblia. Usted necesita de Dios. Necesitamos de Él todos los días de nuestras vidas. Debemos comparar el tiempo que dedicamos a las cosas de este mundo y el tiempo que dedicamos a las cosas de Dios. Porque usted es un hijo de Dios, no es un hijo de este mundo, y a quien necesita no es las cosas de este mundo, sino las cosas de Dios. Necesita tener relación con Él, necesita oír su voz, necesita comprender que Dios habla hoy por medio de las Escrituras, y es un privilegio maravilloso que muchos cristianos hoy en día están desaprovechando porque se han dejado llevar por las corrientes de este mundo. Dios habla hoy y usted puede discernir su voz si va a su palabra, si responsablemente estudia las Escrituras. Cuando usted y yo oímos su voz, podemos obedecer lo que Él nos demanda de su palabra. Por eso les invito a que leamos Hechos 10 del 5 al 8. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que lo asistía, a los cuales se envió a Jope después de haberles contado todo. Como podemos ver, el ángel se revela a Cornelio, ¿verdad? Cornelio comprende que esta visión procede de Dios. Y como leíamos, el ángel le da instrucciones a Cornelio. ¿Ya? Nosotros, como bien hablábamos hace un momento, el ángel estaba cumpliendo con su labor de traer instrucciones a él, y posteriormente el ángel se va. Ahora note por favor el actuar de Cornelio. Cornelio no se queda cuestionando la visión que él ve. Cornelio no dice, ¿será de Dios esto? ¿Será que verdad el ángel procedía de Dios? ¿Será que yo estoy soñando cosas extrañas? Cornelio no se puso a cuestionar la visión, porque éste comprendía que la visión procedía de Dios. Entonces, como podemos ver, éste comprende que la visión es de Dios, no cuestiona, sino que éste escucha claramente la visión y obedece a las instrucciones. Este viene, busca a aquellas personas que va a enviar a Jope, les cuenta todo lo que había visto y los envía. Cornelio obedece a las instrucciones que procedían de Dios. Entonces, cuando usted y yo nos relacionamos con Dios, cuando usted y yo le buscamos, oramos, oímos su voz por medio de las Escrituras, comprendemos cuál es su voluntad y le obedecemos. Pero ¿qué ocurre, hermanos, si no nos relacionamos con Él? Si usted y yo no nos relacionamos con Dios, usted no va a hacer la voluntad de Dios, sino la suya propia. Leíamos en la lectura alternada cómo David, quien debería haber estado al frente de guerra, por su propia voluntad se queda, y este fue tentado por sus propios deseos y cometió un pecado. Y no solo uno, sino que además de haberse acostado con esta mujer, después indirectamente mata a Urías. Dios tuvo misericordia de él y nosotros sabemos que Dios después le perdona. Pero este hombre, conforme al corazón de Dios, no buscó la voluntad del Padre, sino su propia voluntad. Y lamentablemente, por alejarse de Dios, este pecó. Se dejó llevar por sus propias convicciones, por sus propios deseos y por su propia voluntad, y no obedeció, porque él debería haber estado al frente de guerra y no haberse quedado allí. Hermanos, cuando usted y yo nos relacionamos con Dios,
obedecemos su palabra. Cuando usted y yo dedicamos tiempo a la oración, dedicamos tiempo a la meditación de las Escrituras, obedecemos la voz de Dios. Pero si no nos relacionamos con Él, lamentablemente, nos dejaremos llevar por nuestro propio pecado, por nuestra propia voluntad. R.C. Sproul decía, la verdadera señal de espiritualidad es la que encontramos en quienes buscan conocer la voluntad de Dios, revelada en su voluntad preceptiva. Es la persona piadosa que medita en la ley de Dios de día y de noche, mientras busca la guía del Espíritu Santo. Cuando usted y yo vamos a las Escrituras, nosotros podemos comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y Dios es muy claro en su palabra que lo que Él quiere para nosotros es que seamos santos como Él es santo. Es que vayamos a su ley y comprendamos lo que Él quiere para nosotros. Nosotros bien conocemos los 10 mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se enfrentó a los fariseos, se lo resumió en 2 mandamientos y profundos mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted y yo vamos a las Escrituras, usted puede comprender a través del Espíritu Santo cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Saben ustedes que muchos hoy en día se están ayunando, están orando, están buscando de Dios para saber cuál va a ser mi esposa, para saber cuál va a ser mi futuro, para saber cosas que Dios no manifiesta por medio de su palabra? Porque lo que Él quiere es que usted se relacione con Él para que comprenda que debe apartarse del pecado, apartarse de la inmundicia con el fin de que usted sea santo. Pablo le dice a los tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de los ídolos. Y esa iglesia a mí me encanta, porque una iglesia joven que comprendió el llamado de Dios y se apartó de los ídolos para servir al Dios verdadero. Si Pablo lo dice tal cual en el capítulo 1 a los tesalonicenses, se apartaron de la inmundicia y sirvieron a Dios fervientemente. Tú y yo tenemos la responsabilidad porque le necesitamos, porque somos pecadores. Necesitamos de Dios para apartarnos de la maldad, para apartarnos del pecado, para aborrecer el pecado con el fin de servir a Dios, con el fin de buscar su voluntad y ser santos, porque Él es santo. Fíjense bien que cuando Dios dice eso, no dice sean un poquito santos, o por lo menos intenten ser santos. No sean santos, porque Dios es santo. Es así de simple. Y como pecadores que fallamos constantemente, debemos comprender que necesitamos relacionarnos con Él, comprender cuál es su voluntad para nuestras vidas y servirle a Dios de manera santa, como Él nos demanda. Si bien comprendemos que aunque le busquemos a Dios, por nuestra naturaleza aún vamos a pecar en algún momento, debemos aún así buscarle y con mayor fuerza para que Dios obre a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Como podemos ver, hermanos, a través de la vida de Cornelio, este hombre piadoso y temeroso de Dios, podemos comprender cuán maravilloso es el que nosotros nos relacionemos con Él, que le busquemos por medio de la oración, por medio de su palabra, para que posteriormente no podamos ser obedientes a su voluntad. Ahora bien, es interesante de que cuando nosotros buscamos a Dios, encontramos algo maravilloso. Un tesoro que solo a nosotros se nos ha dado el privilegio de encontrar, y es a Jesucristo. No hay nada más maravilloso que relacionarnos con Dios y contemplar a su Hijo. ¿Saben ustedes que en los evangelios se nos manifiesta cómo nuestro Señor Jesucristo, Dios en la tierra, se apartaba de la muchedumbre para buscar su rostro? Disfrutaba de la relación con el Padre de una forma única. Y no solo eso, sino que además Él hizo la voluntad de Dios. Es sabido por medio de su palabra que Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre como consecuencia trajo que muriera por nuestros pecados. La prioridad de nuestro Señor Jesucristo no era morir en la cruz, era hacer la voluntad de Dios, que era que Él muriera por causa nuestra. Juan 6:38 nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Creo que no hay nada más motivador para nuestras vidas como hijos de Dios
que buscar a Dios y relacionarnos con Él para hallar a Cristo, para seguir sus pasos, para querer siempre ser como Él, un hombre que le buscó fervientemente, que se relacionó con Él fervientemente y que buscó en toda su vida hacer la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos la mayor motivación que no todos tienen, y es encontrarlo a Él, es encontrar ese tesoro maravilloso que es Cristo y buscar ser como Él. Buscar ser como Él, no como Cornelio, sino como Jesucristo. Cornelio nada más es un ejemplo de una verdad maravillosa que podemos hallar en las Escrituras. Busquemos a Dios y conoceremos a su Hijo. Y Dios obrará de tal forma que querrá ser como Él, que seguirá sus pasos. No se olvide que usted es un hijo de Dios y que necesita de Él, de Cristo en su vida. No necesita otra cosa. No necesita de la ciencia, no necesita de la sabiduría humana, no necesita de la voz del hombre, necesita de Dios, de la verdad maravillosa de su Hijo. Nosotros vemos por medio de su palabra que Dios en su infinito amor le envió a Él para morir por nuestros pecados. Y a causa de su muerte, de su resurrección, hoy usted y yo podemos tener una relación con Él porque hemos sido reconciliados con Dios. No desaprovechemos el privilegio que tenemos, el maravilloso privilegio de relacionarnos con el Padre cada día de nuestras vidas. Oremos, hermanos.